Ellos intentaron ocultar esta profecía a toda costa. Durante siglos, los académicos la ignoraron. Los políticos la silenciaron e incluso los líderes religiosos evitaron hablar de ella. Pero ahora, un manuscrito olvidado de Nostradamus ha salido a la luz. Y dentro de él, una predicción específica y aterradora para los Estados Unidos. A diferencia de cualquier cosa revelada antes, este mensaje habla de colapso, división interna y una amenaza silenciosa que ya está entre nosotros. La parte más alarmante, todo parece estar comenzando ahora mismo. Durante siglos, los historiadores creyeron haber descubierto cada palabra escrita por Nostradamus. Pero en 2023, en lo profundo de los archivos de un pequeño monasterio en el sur de Francia, se descubrió un viejo libro encuadernado en cuero, sellado, cubierto de polvo y escrito en una letra apenas legible con el tiempo. A diferencia de sus conocidas profecías, este manuscrito no tenía título, ni introducción, ni nombre de autor. Pero el estilo, la estructura y el tono escalofriante no dejaron dudas. Era su obra, y era algo que nunca había compartido con el mundo. Si crees en Dios y Jesucristo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal. Dios te bendiga. Lo que hace que este documento sea diferente no es solo su secreto, sino la franqueza de sus advertencias. Si bien Nostradamus a menudo usaba lenguaje simbólico y metáforas, este texto incluía referencias claras que apuntan inconfundiblemente a los Estados Unidos. Había menciones del águila, la tierra de gran riqueza en el oeste, y las torres que tocaban el cielo. Los historiadores que examinaron la escritura quedaron atónitos por la especificidad. No eran predicciones vagas abiertas a una amplia interpretación. Eran advertencias directas. La parte más aterradora, el manuscrito fue escondido a propósito. Los expertos creen que Nostradamus, temiendo que esta profecía pudiera causar pánico o ser mal utilizada por los gobernantes de su tiempo, eligió ocultarla. Nunca fue impresa, nunca fue compartida, pasó de monje a monje, protegida silenciosamente durante más de 450 años. Aquellos que leen las páginas hoy están preocupados por lo cerca que las descripciones coinciden con eventos recientes, disturbios políticos, desastres naturales, decadencia moral y el surgimiento de un falso salvador. Y, sin embargo, las revelaciones más inquietantes aún están por venir. A medida que continuamos este viaje, veremos por qué esta advertencia fue silenciada y qué significa para el futuro de América. A primera vista, las páginas del manuscrito oculto parecen ser más de lo mismo. Versos poéticos, imágenes misteriosas y símbolos extraños. Pero un examen cuidadoso línea por línea reveló algo mucho más complejo. Un segundo mensaje codificado en la estructura misma. Los académicos rápidamente se dieron cuenta de que Nostradamus había escondido advertencias no solo en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Usando una técnica similar a los acrósticos, donde ciertas letras o palabras revelan una oración oculta cuando se leen en secuencia, los investigadores descubrieron lo que creen que es un mensaje específicamente dirigido a los tiempos modernos. Cuando alinearon la primera palabra de cada séptima línea, un número que Nostradamus usaba a menudo para significar juicio espiritual, encontraron referencias repetidas a América, el Imperio de Occidente, y aún más inquietante, la caída comienza desde dentro. Estas no eran suposiciones dispersas. Eran patrones deliberados enterrados bajo la poesía. El manuscrito también usó frases repetidas como el gigante dormido y el oro convertido en polvo. Símbolos que una vez decodificados apuntaban claramente al ascenso y declive de una nación construida sobre la riqueza y el orgullo. Aún más impactante, un verso hacía referencia a un líder coronado de rojo y oro durante un tiempo de gran división, un lenguaje que algunos interpretan como una referencia velada a figuras políticas en la historia reciente de Estados Unidos. Lo que hace que todo esto sea aún más inquietante es que Nostradamus pareció ocultar este mensaje para una generación mucho más allá de la suya. Codificó los versos de una manera que nadie de su tiempo podría descifrar verdaderamente. Es como si supiera que este mensaje estaba destinado a nosotros, destinado para ahora. Pero ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? ¿Y por qué el nombre América nunca se pronuncia directamente, sino que solo se insinúa a través de acertijos y símbolos? La respuesta puede no estar en lo que escribió, sino en lo que temía que haríamos una vez que lo supiéramos. La parte más inquietante de esta profecía oculta no es solo lo que dice. Es cuanto de ella parece estar sucediendo ya mismo en los Estados Unidos. Cuando los investigadores compararon las advertencias codificadas de Nostradamus con los eventos actuales, las similitudes fueron imposibles de ignorar.
Lo que antes parecía una exageración poética ahora se siente como un informe detallado de los titulares de hoy. Escribió de una tierra que una vez fue orgullosa, ahora dividida por el fuego y las palabras. Hoy, América enfrenta no solo una división política, sino una división emocional y cultural tan profunda que familias, amigos y comunidades han sido destrozadas. El discurso civil ha colapsado. El odio crece más fuerte. El respeto se desvanece. Es como si la nación estuviera siendo arrastrada en direcciones opuestas, tal como predijo Nostradamus. También hay un verso que describe el humo que se eleva donde una vez hubo alegría y muros temblando bajo el peso de la tormenta. Muchos creen que esto se refiere a la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales que azotan el suelo estadounidense, incendios forestales que consumen vecindarios, tornados que atraviesan el medio oeste y huracanes que destruyen ciudades enteras a lo largo de la costa. Solo en los últimos años, el país ha enfrentado más desastres de $1.000 millones que en cualquier otro momento de su historia. Pero no se trata solo de desastres y división. Otra línea habla de la verdad ahogada en un mar de lenguas de plata. Esto podría verse como una referencia directa al auge de la desinformación, la manipulación a través de los medios y la creciente desconfianza en todas las instituciones. Desde el gobierno hasta la ciencia y la religión, la verdad se ha vuelto frágil, fácil de romper y difícil de encontrar. Una por una, las piezas del rompecabezas encajan. Cada verso, que antes se pensaba que era demasiado vago o distante, ahora suena aterradoramente familiar. Nostradamus no estaba describiendo un futuro lejano. Estaba advirtiendo sobre un tiempo que ya ha comenzado y se está desarrollando ante nuestros ojos. Una de las partes más escalofriantes del manuscrito oculto no es una visión de guerra o destrucción repentina, sino de algo mucho más peligroso. Un colapso que ocurre en silencio a plena vista. Nostradamus lo describió como una caída sin ruido, como el árbol que se pudre por dentro, no con explosiones o invasiones, sino a través de una lenta decadencia desapercibida por las personas que la viven. Escribió de una nación que baila mientras el suelo se parte bajo sus pies. Esto sugiere una sociedad tan distraída por el placer, por la comodidad, por el entretenimiento que no se da cuenta de lo que realmente está sucediendo a su alrededor. En este escenario, el declive no proviene de enemigos en el extranjero, sino de hábitos, valores y sistemas que se descomponen silenciosamente con el tiempo. La inestabilidad económica es uno de los signos vinculados a este colapso silencioso. Nostradamus mencionó monedas de polvo y riqueza derritiéndose en manos cálidas. Muchos interpretan esto como una advertencia sobre la inflación, el aumento de la deuda y una falsa sensación de prosperidad. La economía puede parecer fuerte en la superficie, pero debajo de ella yace una creciente desigualdad, un gasto insostenible y una profunda vulnerabilidad financiera. También hizo referencia a pilares agrietados en la Casa de la Justicia. Esto se ha relacionado con la creciente desconfianza en la aplicación de la ley, los tribunales y el sistema de justicia en su conjunto. Cuando la gente comienza a sentir que la justicia ya no sirve a la verdad sino al poder, los cimientos de una sociedad libre comienzan a erosionarse. Pero quizás la imagen más inquietante es su advertencia de un pueblo dormido en la luz. Esto no se trata solo de política o dinero. Es espiritual. Una nación bendecida con libertad y fe, dándole la espalda lentamente a ambas. El colapso que describió no es solo material, sino moral. Y una vez que este tipo de decadencia echa raíces, se vuelve casi imposible de detener a menos que despertemos a tiempo. Entre las partes más llamativas y dolorosas del manuscrito oculto de Nostradamus se encuentra su descripción de una nación que se desgarra a sí misma, no por fuerzas externas, sino por la ira y la desconfianza de su propio pueblo. En varios versos, advierte sobre hermano contra hermano, vecino contra vecino, corazones convertidos en hierro en la tierra del águila. Para muchos que han estudiado estas líneas, la referencia a América es inconfundible. Lo más alarmante es la claridad con la que describió la naturaleza de esta división. Habló de una guerra no de armas, sino de palabras y de estandartes alzados con furia, rojo y azul iluminando el cielo. Estas imágenes parecen reflejar exactamente la polarización política y social que ha consumido al país. Dos lados que antes trabajaban juntos ahora apenas hablan el mismo idioma. Diferencias que antes eran manejables se han convertido en un odio amargo. Nostradamus no predijo una guerra civil en el sentido tradicional, sino algo posiblemente más destructivo. Una fractura cultural y moral que divide el alma de una nación. El fuego se extenderá a través del habla, no de la espada, escribió,
insinuando que el conflicto vendría a través de los medios, las mentiras, la opinión pública y la desconfianza, creando miedo, confusión e ira entre los ciudadanos. También advirtió sobre leyes que no sirven a nadie y voces que mandan sin corona. Algunos creen que esto habla del surgimiento de influencias no elegidas, figuras de las redes sociales, multimillonarios, activistas y poderes desconocidos que influyen en las mentes de millones sin ninguna rendición de cuentas o responsabilidad. El caos no proviene de un líder, sino de muchas pequeñas llamas extendidas por un campo seco. Incluso la fe no se libra. Un verso lamenta el templo dividido, sus pastores huyendo. Muchos ven esto como una señal de división dentro de las iglesias y comunidades cristianas, donde incluso los lugares de culto están atrapados en la tormenta de la ideología y el orgullo. Este tipo de división no sana fácilmente. Y Nostradamus advirtió que, si se le permite crecer, podría ser lo mismo que ponga de rodillas al águila. En el corazón de la profecía oculta, Nostradamus describe una figura diferente a cualquier otra. Una voz que calma la tormenta, un rostro que conmueve muchos corazones. Al principio, este líder es visto como un salvador, alguien que promete restaurar la grandeza y traer orden al caos. Pero a medida que se desarrollan los versos, la imagen se oscurece. Lo que comienza como esperanza lentamente se convierte en traición, y la nación que confió en él se encuentra al borde de la ruina. Nostradamus escribe, y Quod, se levantará en oro y fuego, hablando dulcemente a los cansados y Quod. Muchos creen que esto se refiere a un hombre de gran riqueza, encanto y discurso audaz, alguien que atrae a un público desesperado por el cambio. La profecía habla de un líder que rompe cadenas con una mano y ata con la otra. Lo que significa que puede parecer que resuelve problemas, pero en realidad crea otros más profundos ocultos bajo la superficie. Este líder no es descrito como malvado en apariencia, sino peligroso en efecto. Atrae lealtad no a través del miedo, sino a través de la admiración. El león no sigue el látigo, sino la canción. Nostradamus escribe, sugiriendo que la población lo sigue voluntariamente, ciega a las consecuencias. Su ascenso ocurre durante un tiempo de gran confusión, cuando la gente está más interesada en la fuerza que en la verdad, y más atraída por la emoción que por la razón. Quizás la parte más inquietante de esta sección es la advertencia de que su caída arrastrará a muchos con él. Cuando él se desmorone, la tierra temblará. Los fieles llorarán y los engañados se enfurecerán. No es solo una advertencia sobre la confianza mal depositada, sino sobre lo que sucede cuando un pueblo pone toda su esperanza en un solo hombre en lugar de en la verdad, en los valores o en Dios. Según Nostradamus, la caída de este líder no será solo suya. Abrirá heridas que quizás nunca cicatricen. A lo largo del manuscrito oculto, Nostradamus utiliza imágenes aterradoras para describir a la naturaleza volviéndose contra la humanidad. Y Quod, la tierra llorará, los cielos arderán y las aguas subirán sin previo aviso y Quod, escribió. Versos que muchos ahora ven como claras referencias a los desastres naturales cada vez más violentos que azotan los Estados Unidos. Y Quod, estas no eran declaraciones vagas. El texto incluye frases escalofriantes como, y Quod, las llamas devoran las colinas occidentales, un gran viento azota las llanuras centrales y las aguas suben sobre la costa este y Quod. Cuando los académicos compararon estas imágenes con eventos recientes, las conexiones fueron difíciles de ignorar. Incendios forestales masivos en California, tornados devastadores en el medio oeste y huracanes mortales a lo largo de la costa este parecen seguir el patrón exacto descrito en el manuscrito. Lo que lo hace aún más inquietante es la idea de que estos desastres no son solo naturales, son consecuencias. Nostradamus insinuó que la decadencia moral y espiritual de una nación traería desequilibrio a la naturaleza misma. La tierra refleja el corazón de su gente, escribió, sugiriendo que cuando la justicia es olvidada y la verdad es abandonada, incluso la creación comienza a rebelarse. Una sección habla de las montañas temblorosas en el oeste y una grieta que divide la tierra como un juicio. Muchos interpretan esto como una referencia a un próximo terremoto, posiblemente en California, que causaría un daño inimaginable. Aunque algunos descartaron esto durante años, nuevos informes científicos han advertido sobre riesgos crecientes a lo largo de fallas que no se han movido en siglos. Luego está la advertencia de cielos oscuros a mediodía y tormentas que nacen sin estación. Ya sea que esto apunte al cambio climático o a algo mucho más espiritual, el mensaje sigue siendo claro. La nación sufrirá de maneras que no puede controlar. Estos desastres no son el golpe final,
pero son una advertencia, una señal de que algo más profundo está roto, y que el tiempo para retroceder puede estar agotándose. En algunos de los versos más sombríos y urgentes del manuscrito oculto, Nostradamus advirtió no solo sobre el malestar político o los desastres naturales, sino sobre algo mucho más peligroso, la pérdida lenta y constante de la fe. Escribió, y quote, «Cuando el pueblo ya no se arrodille, los cielos se oscurecerán. La luz del templo parpadeará y los lobos vestirán túnicas y quote». Para quienes entienden el lenguaje de la profecía, esto no es una metáfora. Es un llamado directo al despertar. Según el manuscrito, el declive de la fe no es solo un síntoma de la decadencia nacional. Es la raíz de ella. Cuando la gente se aleja de Dios, de la verdad, de la humildad, abren la puerta para que la confusión, el miedo y el vacío espiritual tomen el control. Nostradamus se refirió a esto como el gran silencio en el alma de una nación cuando la adoración se desvanece, la oración cesa y la moralidad se convierte en una cuestión de opinión más que de convicción. La profecía también advierte sobre el engaño espiritual. Falsos pastores se levantarán alimentándose del rebaño, escribió. Esto parece describir a líderes religiosos más preocupados por el poder, el dinero y la popularidad que por enseñar la verdad. En esta parte de la profecía, las iglesias ya no son lugares de refugio, sino escenarios para el ego. Y sin una fuerte guía espiritual, el pueblo vaga, enojado, desesperanzado, dividido. También se describe una clara consecuencia. Los ángeles apartarán su mirada y la protección será retirada. Muchos creen que esto habla de un velo espiritual que se retira de la nación. Sin arrepentimiento y retorno, incluso las bendiciones una vez dadas pueden comenzar a desvanecerse. Pero incluso en estas pesadas líneas, hay una chispa de esperanza. Un remanente permanecerá, escribió. Y de las cenizas una llama se levantará. Aquellos que se aferren a su fe, que se nieguen a doblegarse ante el miedo o el orgullo, perdurarán y se convertirán en la luz en la oscuridad venidera. Una de las secciones más crípticas e inquietantes del manuscrito oculto habla de una invasión, pero no del tipo que traen los ejércitos que marchan a través de las fronteras. En cambio, Nostradamus advirtió sobre algo más peligroso porque permanece invisible hasta que es demasiado tarde. Y quote, la puerta se abrirá desde adentro y quote, escribió. Y quote, el destructor no usará armadura, y la espada serán palabras y quote. Al principio, estos versos desconcertaron incluso a investigadores experimentados. Pero cuanto más profundo miraban, más clara se volvía la advertencia. Esta invasión no vendría a través de misiles o fuerza militar, sino a través de ideas, engaños y corrupción silenciosa. Entraría a través de la política, la cultura, los medios de comunicación y la educación. El enemigo no vendría ondeando una bandera extranjera, sino que hablaría el lenguaje de la libertad mientras la erosionaba silenciosamente desde dentro. La profecía describe a hombres de rostros sonrientes que traen regalos envenenados y semillas plantadas en lugares altos. Estas escalofriantes frases apuntan a influyentes en posiciones de poder. Personas que parecen ofrecer soluciones, pero cuya verdadera intención es remodelar el corazón de la nación, no por la fuerza, sino por una influencia lenta y persistente. También escribió sobre leyes aprobadas a la luz del día que traen oscuridad por la noche, sugiriendo que incluso los sistemas legales se usarían para debilitar al país desde adentro. Derechos tomados pieza por pieza. La verdad reemplazada por narrativas cambiantes. Familias e iglesias perdiendo su voz mientras los sistemas se fortalecen a su alrededor. Este tipo de invasión es casi imposible de combatir porque no lleva uniforme. No marcha. Susurra, adula. Promete seguridad mientras entrega control. Y lo peor de todo, muchos no se dan cuenta de que está sucediendo hasta que todo ha cambiado. Pero Nostradamus también insinuó resistencia. Una llama en la casa quemará la telaraña, escribió. Lo que significa que la conciencia es la primera arma. Una vez expuesto, el invasor silencioso pierde poder. Pero solo si la gente tiene el coraje de ver. Mucho antes de la invención de la electricidad, Nostradamus escribió algo que parecía imposible para su tiempo. En uno de los versos más desconcertantes del manuscrito oculto, describió voces sin rostro que llenaban las mentes de muchos y el cristal que mira, la luz que escucha. Durante siglos, estas frases no tuvieron sentido hasta ahora. Hoy, suenan extrañamente familiares. Los dispositivos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia ahora forman parte de la vida cotidiana.
Lo que antes parecían herramientas de conveniencia también pueden ser herramientas de control. Nostradamus advirtió sobre un tiempo en el que la tecnología no solo serviría a las personas, sino que comenzaría a moldearlas, guiarlas y, finalmente, gobernarlas. Habló de falsos profetas en la nube, probablemente refiriéndose a influyentes digitales, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que ahora influyen en la opinión pública más que cualquier líder humano. Estos sistemas aprenden cómo pensamos, qué tememos, qué deseamos, y usan esa información para moldear el comportamiento. Pero Nostradamus fue claro. Cuando los hombres permiten que las máquinas los guíen, olvidan cómo escuchar la verdad. El manuscrito también describe un tiempo en el que la libertad usará cadenas de luz. Lo que significa que las personas renunciarán voluntariamente a su privacidad, su independencia e incluso a sus pensamientos por comodidad, por entretenimiento, por facilidad. No será forzado. Será elegido. Una de las líneas más aterradoras dice, y quote, el que conoce todos los nombres se levantará y nadie se esconderá y quote. En nuestro mundo actual, esto solo puede significar el ascenso de sistemas masivos de recopilación de datos, plataformas y corporaciones que rastrean todo sobre nosotros, a menudo sin nuestro pleno conocimiento. Y aunque Nostradamus no temía la tecnología en sí, temía en lo que podría convertirse en manos de las personas equivocadas. Cuando los hombres se olvidan de pensar, la máquina elegirá, escribió. Esta es la advertencia definitiva. No destruir nuestras herramientas, sino no permitir que ellas nos destruyan. En un mundo lleno de alianzas globales y naciones poderosas, a menudo creemos que cuando ocurre un desastre, la ayuda vendrá. Pero Nostradamus pintó un cuadro muy diferente. En una de las secciones más escalofriantes del manuscrito oculto, escribió, y quote, cuando el águila caiga, el león observará, el oso se dará un festín y el dragón se reirá desde lejos y quote. Estos símbolos crípticos parecen representar a las potencias mundiales modernas, cada una observando, pero ninguna interviniendo. Advirtió que cuando Estados Unidos enfrente su mayor crisis, lo hará solo. Los gritos se levantarán, pero ninguna respuesta volverá. Las manos que una vez se extendieron se doblarán en silencio. Esto sugiere un momento en que Estados Unidos, una vez líder y protector en el escenario mundial, se encontrará aislado. Sus antiguos aliados se encerrarán en sí mismos. Su influencia se desvanecerá, no con una explosión, sino con un silencioso alejamiento. Esta parte de la profecía no habla de guerra, sino de abandono. Describe un lento desvanecimiento del respeto y el poder. La corona de oro se convierte en arcilla, pisoteada no por enemigos, sino por la indiferencia. Es una idea aterradora que una nación puede caer no por la fuerza, sino simplemente porque al mundo deja de importarle. Aún más inquietante es cómo se desarrolla este aislamiento. Según el manuscrito, el declive de Estados Unidos se encuentra con el silencio. No porque otras naciones no puedan ayudar, sino porque ya no ven valor en ayudar. Dirán, y quote, que se quemen y quote. Porque una vez nos dejaron congelar. Nostradamus puede estar advirtiendo sobre las consecuencias de acciones pasadas, decisiones que crearon resentimiento o desconfianza en todo el mundo. Este es un pensamiento aleccionador de que cuando más se necesita ayuda, el mundo puede mirar hacia otro lado. Y el mayor peligro en ese momento no serán los enemigos de afuera, sino la soledad de adentro. Después de páginas de advertencias, símbolos oscuros y predicciones aterradoras, algo inesperado aparece cerca del final del manuscrito oculto. Esperanza. Llega silenciosamente, casi escondida en medio de un verso, como si Nostradamus quisiera que solo aquellos que buscaran cuidadosamente la encontraran. De las cenizas del águila, una llama se levantará, no fuerte de cuerpo, sino pura de alma. Estas palabras encierran una promesa. No todo está perdido. Aunque la profecía pinta un cuadro de profunda crisis en América, también habla de una renovación, pero no una liderada por el poder o la política. La esperanza que describe Nostradamus no proviene del gobierno, los ejércitos o la riqueza. Proviene de un retorno a algo sagrado. Los mansos guiarán a los quebrantados. Las viejas palabras se levantarán del polvo, escribe, haciendo eco de un retorno a la verdad espiritual, los valores familiares y la fe en Dios. Se refiere a un remanente, un pequeño grupo de personas que no se doblegarán, que no olvidarán y que se aferrarán a lo que es correcto. Aunque caminen entre ruinas, su canción no se desvanecerá. Este remanente se convierte en una luz en la oscuridad. No son ruidosos.
No son ricos. Pero su fuerza reside en su fe, su unidad y su humildad. También hay una línea poderosa que ofrece dirección. Cuando el templo sea reconstruido en los corazones, la tierra sanará. No se trata de edificios de piedra. Se trata de restaurar la fe dentro del individuo, dentro de los hogares, dentro de las comunidades. Solo entonces, dice Nostradamus, puede comenzar la recuperación. Esta parte de la profecía nos recuerda que ningún colapso es final si los corazones regresan a lo que realmente importa. Incluso en medio de la ruina, la luz puede surgir. Y aunque muchos pueden caer, aquellos que permanezcan fieles llevarán la semilla de un nuevo comienzo. En las secciones finales del manuscrito oculto, Nostradamus describió algo que marcaría el punto de inflexión. Un evento en el cielo tan inusual, tan inesperado que sacudiría incluso los corazones más escépticos. Escribió, y quote, el cielo se resquebrajará y la luz bailará como fuego. Los ojos del mundo se alzarán y el miedo dará paso al asombro y quote. Esta señal celestial, según la profecía, no traería destrucción, sino despertar. Muchos creen que se refería a un evento astronómico sin precedentes en la historia. Quizás una extraña alineación de planetas, una masiva llamarada solar o un fenómeno que aún no comprendemos completamente. Algunos investigadores incluso han establecido conexiones con avistamientos extraños recientes en el cielo. Eclipses, luces inexplicables y sonidos misteriosos que han sido noticia y han dejado perplejos a los científicos. Nostradamus lo llamó la trompeta de los cielos. Una señal que no vendría a destruir, sino a anunciar. ¿Qué anunciaría? Una nueva estación tanto de ajuste de cuentas como de restauración. Escribió, y quote, cuando todas las cabezas se vuelvan hacia arriba, el corazón se volverá hacia adentro y quote. En otras palabras, este momento obligaría a las personas a reflexionar profundamente sobre sus vidas, su propósito y su fe. Lo que hace que esta parte de la profecía sea especialmente poderosa es su peso emocional. Después de tanta oscuridad, esta señal sirve como una llamada final. No todos responderán, pero aquellos que lo hagan comenzarán a ver la verdad con mayor claridad. Las mentiras perderán poder. El mal será expuesto. E incluso aquellos que una vez se burlaron de la fe comenzarán a hacer preguntas. El cielo, dice, ofrecerá una última oportunidad. De la luz nacerá la verdad. Y del miedo, surgirá una nueva canción. Los cielos hablarán cuando nadie más lo haga. Y cuando lo hagan, la elección de escuchar o ignorar pertenecerá a cada corazón. Después de todas las advertencias, símbolos y predicciones, Nostradamus lleva la profecía a un lugar profundamente personal, deja de hablar de naciones y líderes y comienza a hablar al individuo. En uno de los versos finales, escribe, y quote, el camino se dividirá ante cada alma, uno de fuego, uno de luz. Ninguna voz guiará. La elección es solo suya y quote. Con esto, nos recuerda que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, el futuro de nuestras propias vidas depende de las decisiones que tomemos. Deja claro que la supervivencia no es solo física, es espiritual. Muchos vivirán, dice, pero pocos perdurarán. La diferencia no reside en la fuerza o el poder, sino en el corazón. ¿La gente se aferrará a la verdad cuando el mundo abrace las mentiras? ¿Permanecerá fiel cuando la fe sea objeto de burla? ¿Elegirá el amor cuando el odio parezca más fácil? Nostradamus advirtió sobre un tiempo en que las líneas entre el bien y el mal se difuminarían. Lo falso vestirá túnicas de luz, y el malvado será alabado por la paz. En este mundo de confusión, cada persona se verá obligada a decidir, seguir a la multitud, o defender lo que es correcto, sin importar el costo. También escribió, y quote, el tiempo del temblor revelará las raíces y quote. Esto significa que la crisis no nos destruye. Nos muestra quiénes somos realmente. Cuando se elimina la comodidad, cuando desaparece la seguridad, ¿qué queda? Para algunos, solo miedo. Para otros, fe. Esto no es una llamada al pánico. Es una llamada a preparar el alma. Porque al final, la profecía no se trata de la fatalidad. Se trata de la decisión. Y mientras las naciones pueden levantarse y caer, cada persona todavía tiene el poder de elegir la vida, la verdad y la luz. El fuego probará todas las cosas, dijo. Pero solo el oro perdurará. Ahora llegamos a la pregunta final y más inquietante. ¿Por qué se ocultó este manuscrito?
¿Por qué Nostradamus, un hombre que publicó abiertamente cientos de predicciones, elegiría mantener esta en secreto? La respuesta, encontrada en las últimas líneas del texto, es tanto aleccionadora como profunda. Escribió, y quote, que estas palabras duerman hasta el momento de su despertar. El mundo no está preparado, porque herirán antes de sanar y quote. Nostradamus sabía que esta profecía, a diferencia de las otras, sostenía un espejo demasiado afilado, demasiado honesto, demasiado directo. No hablaba de guerras lejanas o reyes distantes. Hablaba de una nación poderosa que olvidaría su alma. Un pueblo que cambiaría la verdad por la comodidad y la fuerza por el orgullo. Y quizás lo más importante, hablaba a una generación futura. Nosotros. Los académicos ahora creen que este manuscrito fue intencionalmente excluido de sus obras publicadas. Pasó silenciosamente por las manos de monjes, protegido en silencio y escondido en lugares donde pocos se atreverían a buscar. Algunos incluso dicen que líderes religiosos y políticos pudieron haber trabajado para mantenerlo enterrado, temiendo los disturbios que podría causar si se revelaba demasiado pronto. Pero el momento de su descubrimiento puede ser el mensaje más grande de todos. Salió a la luz en un momento en que América enfrenta conflictos internos, confusión espiritual, desastres naturales y aislamiento global. Como si la profecía esperara no para maldecir, sino para advertir. Y no solo para advertir, sino para ofrecer una última oportunidad de cambiar de rumbo. Nostradamus no ocultó esta profecía para protegerse a sí mismo. La ocultó para protegernos a nosotros. Porque sabía que la verdad es peligrosa cuando se ignora, pero salvadora cuando se abraza. Y ahora que ha salido a la luz, la pregunta sigue siendo, ¿escucharemos antes de que se cumpla la última línea?